Perdón, Brandon, se me fue un ratito la conexión. Ok, comencemos entonces nosotros. El tema de hoy es la literatura española en la Edad Media. ¿Usted tiene libro de lenguaje? Sí lo tengo, señor. Va, entonces vamos a la página 20, por favor. Así para que usted no vaya a empezar a copiar. Donde el título es técnicas de estudio. A ver, página, no, 20, no, 26, no sé por qué vi 20. Perdón, es la página 26. Donde dice tema 2, después del tema 2, ya comenzamos, lectura, y donde dice literatura. Ajá, ¿qué debo hacer ahí? Va, ahora no sé si tiene resaltador o con un marcador o con un crayón. Preferiría que usara resaltador o crayón para que no se pase a la otra hoja, porque el marcador a veces se pasa a la otra hoja y ya no deja ver. ¿Va a Sí, subrayar? tengo resaltador, sí tengo. Va, entonces utilicemos, vamos a subrayar lo más importante para que no tenga que copiarlo, ¿oyó? Porque de nada me sirve que lo tiene en el libro y volverlo a copiar, no me sirve a mí. De primero vamos a leer y luego yo ya le digo que tiene que subrayar, ¿oyó? Dice, Está bien, señor. ok, la literatura española en la Edad Media. Durante los siglos XVIII y XIX surge una literatura culta en España. Se fundan las primeras universidades y los conventos son reemplazados por ellas. Nacen las obras escritas que poco a poco reemplazan a la tradición oral. Se origina una nueva, yo me perdí, forma de manifestación literaria a la que le llamo Mester de Clerencia, oficio de los clérigos, en lo que se agrupan las obras por ellos escritas, compuestas en un lenguaje culto, con una finalidad didáctica, transmitir ideas religiosas o de carácter moral. Dentro de las manifestaciones literarias de esta época encontramos grandes escritores. Bueno, ¿qué va a subrayar ahí? Por favor, subraya donde dice, durante los siglos XVIII y XIX surge una literatura culta en España. Eso tiene que subrayar. Después subraya, se fundan las primeras universidades y los conventos son reemplazados por ellas. Luego subraya donde dice, se origina una nueva forma. ¿Cuál era la segunda, señor? No tenga pena, le digo. Se fundan las primeras universidades y los conventos son reemplazados por ellos. Espérame. Uh-huh. Hasta donde dice ellas. Ya. Ok, después subraya donde dice se origina una nueva forma de manifestación literaria. Ajá, ¿qué sigue después? Uh-huh. Se origina una forma de manifestación literaria a la que llamo Mester de Clerencia, oficio de los clérigos. Ya. Okay. Vamos, pues continuemos. Señor, espéreme que Sergio me está hablando, que creo que quiere entrar a su clase. Va, está bien, no tenga pena, me dice que le dice. Va, ahorita le aviso. Va. Me dice que le dice. Dice que
que va a ver si puede entrar porque yo estoy trabajando y a ver si se desocupa un poco y logra entrar aunque sea un poco de la clase. Ujú. Ah, va, está bien, no hay problema. No hay problema Si entonces. no, yo le aviso que usted grabó la clase y que se lo envíe después. Fíjese que se va a subir en el área de YouTube, en el enlace del colegio. Ahí la voy a poner. Ah, está Ujú, bien, va. ujú. Ok, ok, estamos. Entonces, continuemos. Vamos donde dice, dentro de las manifestaciones literarias de esta época encontramos grandes escritores. Juan Ruiz Arcipreste de Ita con su libro de Buen Amor, don Juan Manuel con su obra Conde Lucanor, el canciller de Ayala, don Pedro López de Ayala y su obra importante Rimado de Palacio, y Alfonso X el Sabio, que tiene diferentes obras, ¿verdad? Que ahí las puede ver usted. Después dice ya en el siglo 17 se reconoce la presentación de los reyes como una de las primeras manifestaciones del género dramático dentro de la literatura española. ¿Qué pasa durante ese tiempo que está sucediendo? Estos cambios se dan después de que, ¿cómo se llama? La gente está tratando de buscarse en sí mismos. Entonces surge la literatura. Fue como una escapatoria en ese tiempo de los conflictos y de las personas que vivían, porque antes, en ese tiempo, le puedo decir que todo era seguido por lo que decía Dios o por lo que Dios regía. Entonces la gente no podía expresarse más allá de lo que era. Con el tiempo fue cambiando ese tipo de pensamientos porque ya surgieron filósofos, ya surgieron literarios. Entonces ya cuando se abrió, se amplió más el conocimiento, la gente tuvo más tiempo, ¿cómo se llama? Para eh, crear y decir sus cosas, ¿ok? Vamos con lo siguiente. Dice, Auto de los Reyes Magos, anónimo, obra dramática que consta de 5 escenas y 147 versos. Los 3 Reyes Magos se disponen a ir a adornar al niño, a adorar, pero por desconocidos van directamente al rey Herodes. Aquí presentamos la tercera escena. O sea, aquí donde dice escena tercera, cabal donde usted lo está viendo, son las escenas de cómo llega él a ellos a transmitir ese tipo de situaciones. Es toda la conversación en rosado que está en la otra página. Ajá, así es. Pero eso solo lo vamos a ver porque ahorita no estamos. Ajá, sí, sí. Ok, vamos entonces a donde dice la lírica en el siglo XIX. ¿Sí? La lírica en el siglo XIX. La Ajá. figura literaria más importante en España y una de las más apreciadas de Europa es Juan Ruiz. Arcipreste de Ita, autor de un libro en verso titulado Libro de Buen Amor. He aquí algunas estrofas de una de sus serranías. Ahí puede ver ustedes, este es uno de. ¿Qué vamos a subrayar ahí? Por favor, subraye. La figura literaria más importante en España y una de las más apreciadas en Europa. Por favor, hasta donde dice Libro de Buen Amor. Ya, señor. Ok, vamos a ver. Y después dice el libro del buen amor. La idea que domina esta obra es la oscilación del hombre entre el pecado y su necesidad de salvarse. Así como introducción pide a Dios la inspiración que necesita para crear su obra y luego narra las aventuras amorosas del arcipreste, utilizando fábulas, apólogos, poemas, descripciones y sermones morales, mezclando el méster de clerencia con el de juglaria. Vamos a pasar a la otra. En el libro se expresa la intención didáctica de enseñar el amor mundano a los juglares para que lo aborrezcan y escojan el buen amor, el amor de Dios. Era lo que yo le decía, que en esta fase todas las personas venían solo de adorar a Dios, o sea, la idea católica. En ese tiempo solo era católico, nadie podía venir y crear otra religión que no fuera católico, sino era hereje, era quemado o era decapitado, todo porque estaba siguiendo a otra persona o alguien. Entonces, por eso es de que cuando empezaron a surgir estos literarios o estas personas literarias, fueron
lo primero que escribían era del amor, pero el amor hacia Dios, el amor por Dios, Dios con el amor y todo ese tipo de situaciones. Por eso es de que en esa transición iba caminando el cambio diferente de pensamiento. Por eso es que suceden este tipo de situaciones. Ok, ¿qué va a subrayar ahí? Tono donde dice el libro de buen amor, solo subraye la idea que domina esta hora es la oscilación del hombre entre el pecado y su necesidad de salvarse. Ahí, por favor. Va, ahorita lo subrayo. Ok. Ya. Ok, ahora vamos con Don Juan Manuel. Él es otro libro. ¿Se recuerda que lo vimos, estos libros que nos dieron? Don Juan Manuel son los libros que nos dieron. Nos vamos a saltar esa parte porque no es que no nos interesa, pero quiero llegar a donde dice características literarias de la Edad Media. ¿Ya las vio? Sí, ya las vi, son como Ok. 7. Aquí. Ok, características de la literatura medieval. Vamos ahorita le voy a decir, pero solo quiero que me cargue un video. Y así usted lo va a poder entender de una mejor manera. Sí. En el año 313, Constantino I decretó la libertad o la igualdad en Roma a una religión, su hegemonía y poder en las invasiones bárbaras. Concluye en el siglo. Espéreme que me está cargando, ahorita lo voy a poner. Va. Ok, en este video tal vez no le va a expresar eso, pero necesito que lo veamos para que me cargue el otro. Ahorita se lo voy a compartir. Está Eso es bien. lo bueno de trabajar en Zoom, que se puede compartir bastantes cosas. Espérame. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy construiremos el conocimiento sobre la literatura medieval. Comencemos. Se considera literatura medieval a todas aquellas producciones literarias que se generaron durante la Edad Media o Medioevo, el cual es un periodo histórico que empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, hasta la caída del Imperio Bizantino en el año 1453. Dicho periodo comprende internamente tres momentos culturales: la Alta Edad Media, caracterizada por las invasiones bárbaras, el feudalismo y la economía agropecuaria; la Plena Edad Media, que se distingue por la caballería cortesana; y la Baja Edad Media, momento de la burguesía ciudadana. Algunas de las características más importantes de esta literatura son: el anonimato, puesto que muchas de sus obras carecieron de un autor definido, debido en gran parte al analfabetismo de la gran mayoría de la población y al hecho de que la escritura estaba prácticamente reservada para el clero. El latín fue el idioma más utilizado, aunque desde la Baja Edad Media se empezó a proliferar el uso de las lenguas vernáculas o nacionales.
Los trovadores fueron el principal medio de difusión literario, motivo por el cual la escritura en verso fue también la más empleada, ya que ésta permitía la memorización y recordación de los textos. Los relatos en prosa estuvieron representados por las novelas de caballería, donde se aprovechaba para promover los valores del cristianismo. Asimismo, las hagiografías, que son narraciones de las vidas de los santos. También los cronicones, que relataron situaciones históricas de forma cronológica, y finalmente los libros de linaje sobre la genealogía de la nobleza. La mayoría de los temas fueron de contenido moral, ético y didáctico, todo esto bajo la influencia, dirección y supervisión de la Iglesia cristiana. Se desarrollaron la dramática, la épica, la lírica y la narrativa, afianzados en la utilización del verso y diferenciando el carácter popular del culto. Y finalmente sirvió para afirmar el orden feudal propio de este periodo, evidenciado en las historias de caballeros andantes fieles a un rey o a un señor feudal. Fue tanto así que algunas historias con temática amorosa terminaron por ser consideradas inmorales y fueron censuradas por la Iglesia. Las principales obras de autor anónimo fueron El romancero, Cantar de Mio Cid, Beowulf, Cantar de Roldán, Cantar de los Nibelungos, La leyenda dorada, Digenis Acritas y Amadís de Gaula. Mientras que las obras más importantes de la literatura medieval, pero con un autor reconocido, son el Decamerón de Giovanni Boccaccio, La Divina Comedia de Dante Alighieri, Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, Confesiones de San Agustín, Días de Ira de San Francisco de Asís, Cantigas de Santa María de Alonso X el Sabio, Conde de Lucanor de don Juan Manuel, Libro del Buen Amor de Juan Ruiz, Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, La Celestina de Fernando Rojas, Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer y El Cancionero de Petrarca. Y así finalizamos este muy breve recorrido de Bueno, para que se dé cuenta que en ese tiempo la literatura se formó basada siempre en lo que es Dios. Eso es lo que quiero que le quede bien claro, que en la literatura media o medieval del siglo, del siglo XVI, era esa la situación. Perdón, el siglo XIV. ¿Por qué? Porque ellos venían saliendo de una línea de que todo es Dios. Todo es Dios, todo era Dios basado. Por eso, si lo sabe que en qué tiempo fue exactamente esto, este tiempo exactamente se dio basado en el tiempo de los reyes. En ese tiempo se dio este tipo. Después de eso surge estas personas que empiezan a escribir. ¿Por qué? Por la necesidad de expresarse, pero todavía no habían limitaciones de libertad de expresión. No cualquiera podía venir y expresar ciertas cosas, ya que seguían siendo herejes o mala situación, y por lo mismo sucedía de que no podían ellos venir y expresarse de otra manera, aunque la forma literaria que hay, muy buena. Puedo decirle La Divina Comedia, es un libro que sí les recomiendo leer. Este libro habla sobre los diferentes niveles del infierno para poder llegar uno al cielo. Es muy Yo buen tengo el libro. segundo, señor. ¿Cómo?
Yo tengo el segundo libro. Sí, lo leíste, es muy bueno. Pero, Como a la mitad, nada más. pero, El Cantar de Mil Cid. ¿y te gustó? Más o menos, Más o aunque menos. está escrito en castellano o en latino, algo así. Sí, sí, es que para que te des cuenta en ese tiempo, en latín, así es, imagínate, tenés una obra del siglo XIV, imagínate. Sí. ¿Hace cuánto fue? Entonces, sí, son libros que tal vez uno pueda llegar a decir que no son tan interesantes, sin embargo, es interesante porque es de esa época y que en esa época querían transmitir ese tipo de ideas. No es como ahora que tú quieres ir a protestar, sacas tu cartel y sales a protestar. En ese tiempo esa forma literaria fue su forma de protesta, digamos, su forma de expresión, porque si no había otra forma de cómo hacer, definitivamente no lo había. Vamos entonces donde dice características literarias de la Edad Media. Si quieres, ¿me puedes ayudar a leer una, por favor? Empiezo yo con lo épico. Ajá, con lo épico, por favor, gracias. Lo épico, la sociedad feudal y la guerrera de la Edad Media, con sus batallas y torneos, se manifiesta en la literatura épica o narrativa que se refleja de su manera de vivir en los cantares de gesta. Ok, ahí estamos. Lo cortesano, la nobleza feudal, al ser denominada por el real, se convierte en nobleza cortesana, cambiando la vida ruda del castillo por la vida refinada de la corte. Su género literario es la lírica. Continúa tú la otra. En la caballeresco, con las cruzadas nace el espíritu de aventura en tierras árabes, dando origen al comienzo de una literatura de tipo fantástico y aventurero, los libros de caballería. La oriental. Por el contacto entre las culturas cristianas, judía y musulmana, llega a la literatura europea medieval una serie de relatos fabulosos procedentes de las civilizaciones orientales. El carácter de estos cuentos y fábulas orientales es eminente didáctico. Te toca la otra. Influencia de la religión cristiana. La Iglesia produce en esta época un tipo de literatura culta escrita en latín, de carácter moralizante, científico y religioso, con fines pedagógicos a partir del siglo, en ese número romano no lo sé, se abandona el latín. Es el número 12. X es 10 y 2 palitos es 2. Sí. Ajá, 2. Ok. Literatura popular. Estaba formada por romanos y canciones populares que se transmitieron por tradición oral y se han llegado hasta nuestros días recogidas por escritores del siglo de oro, romanticismo y la generación del 98. La corriente culta, trabajo de un prestigio de la lengua romance que antes no tenía por ser preferido del latín. Muy bien. Ok, vamos a dejar la primera tarea. Yo se la voy a explicar a usted. Yo la subo en la plataforma, pero necesito que usted la primera tarea es exactamente donde dice lo que acabamos de leer, características literarias de la Edad Media. Yo quiero que usted va a investigar un poquito más de eso, no mucho, o sea, lee, coloca y necesito que ponga un ejemplo, por favor. Son 3, 6, 7, 7 de ellos. O sea, va a escribir lo épico y pone lo que dice ahí y lo que investiga en la web y le coloca un ejemplo. ¿Me entiende? ¿El ejemplo como de Puede ilustrado ser o cómo? ilustrado. Ajá, Ilustrado. va. Sí, más fácil es ilustrado. ¿Estamos? Ajá, entonces tengo que investigar las 7, copio lo del libro, lo que tiene aquí, y aparte investigo en el internet yo y Sí, lo copio y aparte de eso pongo un ejemplo, puede ser sí, ilustrado. puede ser ilustrado. Así es. Así es. Esa es la primera tarea. Esa es para Eh, entregarla en esta semana, ¿ya? O sea, Ajá, no, esa ajá. usted la va a subir a la plataforma. Sí, yo la subo, pero Ah, le explico de una vez por si entran algunas dudas a veces, porque a veces pasa, ¿verdad? ajá. Ok, va. Ahora vamos, ese es el tema de hoy. Ese fue el tema de hoy. Ahora vamos con el siguiente tema.
Vamos a ver al siguiente, donde dice la página 29. La Edad Media se puede dividir en dos grandes periodos del siglo V al siglo XI y del siglo XII al siglo XV. Dice, aspectos características del siglo V al siglo XI. Lingüístico. El latín se encuentra en un periodo avanzado de evolución hacia las lenguas romanas, española, francés, italiano, portugués y rumano. Literario. La literatura escrita culta sigue utilizando de preferencia el latín, mientras que la literatura popular es oral y en lengua romance. Ahí es lo que usted me decía que su libro que está en latín, pues exactamente aquí es lo que dice que en ese tipo, en el siglo V al siglo XI se dio ese tipo de cosas. Ajá. Exacto. Luego vamos con aspectos característicos del siglo XII al siglo XV. Lingüístico. El latín decae al desestabilizarse las distintas lenguas romances. Luego colocamos literario. En plano literario nace la literatura escrita en romance, lírica, épica y teatro. Ahí es cuando ya marca diferente. Ya vio cómo surge, ahí ya empezaron los pensadores a ser un poquito más libres y entonces ya surge el plano literario y nace la literatura escrita en romance. Ok, entonces ahora sí vamos al teatro medieval. El teatro medieval. Ok, el teatro en España tuvo poco desarrollo en la Edad Media. Las primeras obras teatrales que aparecen en España son dramatúrgicos, que amplían la acción de las funciones en las iglesias. Estas representaciones tenían lugar en los templos, pero poco a poco fueron separándose de las funciones litúrgicas. Se celebran especialmente en Navidad y Semana Santa. Estas representaciones se llaman misterios si eran escenas bíblicas y moralidades, si los personajes eran abstractos, el pecado, la virtud y el amor. Ok, ¿qué vamos a subrayar ahí? Yo primero voy a subrayar donde dice el teatro en España tuvo poco desarrollo en la Edad Media. Hasta ahí. Ya. Ok. Ok, después va a subrayar donde dice las primeras obras teatrales que aparecen en España son dramas litúrgicos. Ya. Ok. Después vamos a donde, seguimos leyendo. A partir del siglo XVIII, esos misterios o autos litúrgicos, actos salieron de la iglesia para que los representaran más espectadores. Entonces, hubo que hacer escenario en la plaza de la iglesia. Este escenario era inmóvil y desde antes de empezar la función, tenía montadas todas las escenas del misterio en diferentes compartimientos a los cuales iban pasando los actores al cambiar de escena. El primer drama litúrgico que ha llegado hasta nosotros es anónimo de comienzos del siglo XVIII. Vamos a pasar a la siguiente página. Ok, ahí estamos. Ahorita vamos a ver un poquito del teatro medieval en un video para que lo vayamos entendiendo. Se entiende mejor viendo cosas. Va, está bien. Tiene la forma de drama litúrgico, que se escenificaba en la Iglesia Católica Romana. Igualmente, este teatro se llevaba a cabo con frecuencia a través de festivales de tipo pagano y popular. Por lo tanto, en el siglo X, los diferentes ritos eclesiales, tales como la misa, se hacían como una representación dramática.
En los comienzos de la Edad Media no existe prácticamente el teatro. Desde luego, no existe un edificio destinado a esta función. Los teatros construidos por griegos y romanos son restos arqueológicos sepultados bajo tierra y maleza. Por lo tanto, los escenarios en los que se realizaba este teatro eran en las iglesias y catedrales, por lo que solo estaba permitido representar lo religioso. Así, se significaban dramatizaciones de relatos evangélicos y bíblicos, de manera solemne y con ropajes eclesiásticos, a los que se le iban añadiendo, de acuerdo a los personajes, elementos identificadores, tales como alas, coronas, capas, entre otros, tomando los papeles femeninos, los jóvenes clérigos. Una representación emblemática eran los actos navideños, en los que también participaba el pueblo. Asimismo, se conservan en la actualidad representaciones del teatro medieval, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tal es el caso del misterio del Elche, sobre la Asunción de la Virgen, que aún hoy día se representa tal como era en ese tiempo. Resumiendo, el teatro renace en la Edad Media de la representación de los misterios religiosos, tal y como hiciera 18 siglos atrás en Grecia. Existían también espectáculos de bufones y juglares, que combinaban el relato con la poesía lírica, la música y la acrobacia, procedentes de los personajes cómicos del último teatro romano. En Francia, el autor más antiguo conocido es Adam de Lejal, que escribe y representa farsas populares de raíz juglaresca. En Inglaterra, iban por las cortes, posadas y plazas públicas los llamados fools, locos, bufones juglarescos, y los gremios celebraban a sus patrones con la representación pública de vidas de santos sobre tablados provisionales, mientras en las cortes se representaban las llamadas masques, o sea, mascaradas acompañadas de música y baile. También, Alemania conoce estos tímidos comienzos teatrales con los Meistersingers, o maestros cantores, y la celebración de los carnavales. En Baviera se conserva una representación popular de la pasión que mezcla lo religioso con lo... Paulatinamente, el drama sacro empieza a representarse en la calle, en la plaza pública, incorporando cada vez más elementos profanos. Estos espectáculos religiosos no eran condenados por la iglesia. El público estaba formado por gente de todas las clases sociales, villanos, artesanos y nobles, incluso en ocasiones el mismo rey. Ok, entonces entendemos nosotros que todo esto surge, lo que yo le decía, exactamente en la edad medieval, exactamente en esa edad, donde definitivamente las cortes de los reyes están tan aburridos de lo mismo que empiezan estas cortes y ya empieza el teatro, ya empieza la gente a expresarse, pero esto solo era para los clérigos, que es la iglesia, o para los reyes. Solo ellos tenían derecho. Todavía no había un lugar, un teatro así como lo que usted conoce. En la actualidad no había. Los únicos que tenían derecho como que a distraerse o algo, mira eso, eran únicamente los reyes. ¿Qué es la siguiente tarea? La siguiente tarea es escribir, investigar sobre el teatro medieval. Por favor. Es necesario pegar imágenes. ¿Como cuánta investigación, señor? ¿Unas 2 hojas? No, está bien solo una hoja de su cuaderno, una hoja. Ah, está bien. Ajá, una hoja de su cuaderno y atrás le pone las imágenes. ¿Investigar sobre qué me dijo? Sobre el teatro. El teatro medieval, ¿oyó?
Ya. ¿Qué tiene que llevar eso de teatro medieval? ¿Dónde surgió por primera vez? Ajá, ¿qué más? Em, a quiénes era presentado ese teatro?